Buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. Como ya nos han dicho, vamos a hablar del insomnio digital y de cómo afecta a la infancia, a la adolescencia y a las familias en general. Así que tenemos por delante en torno a un poquito más de una hora en la que vamos a hablar con 3 expertos en salud mental, en medicina del sueño y en derechos de la infancia y la adolescencia. Y les vamos a preguntar qué se puede hacer, qué recomendaciones dan a las familias con el reto de educar en lo digital, en lo que mucha gente empieza a denominar ya parentalidad 3.0. ¿Qué es esto? Les presento ya a Ana López Trenco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Ella es médico y es gerente de ASAPME Aragón. Lorena Fernández, pedagoga, coordinadora de UNICEF Aragón y miembro del equipo de salud mental infanto-juvenil de UNICEF España. Bienvenida. Gracias. Y Carlos Egea. Buenas tardes. Él es neumólogo, es experto en medicina del sueño y además es coordinador de la Alianza por el Sueño. Así que bienvenidos a los 3 y ahora empezaremos la mesa redonda. Pero antes les vamos a proponer que participen también con nosotros en esta sesión con un cuestionario donde hay 3 preguntas sobre el insomnio digital. Las podrán contestar desde sus móviles a través del código QR que tienen ahora mismo en sus pantallas, al que pueden acceder y ya pueden responder a las preguntas, se responden muy rápido. Así que, es una manera de participar. Sabemos que son temas que al final nos generan muchas inquietudes, muchas dudas, muchas preguntas, pero como el tiempo también es limitado, pues vamos a intentar dar respuesta a todas esas dudas, a las inquietudes y a las preocupaciones que seguro hay, ¿no? Nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes son nativos digitales, conviven con las pantallas para comunicarse, para estar en contacto con sus amigos y es la base de todo su entretenimiento. Así que desde que se levantan hasta que se van a dormir están con el móvil y es presencial ya en su vida y en la vida de toda su familia. No sé si ya podemos ver los resultados a alguna de las preguntas. Si podemos ver los resultados a la primera pregunta que les hacíamos, que eran: ¿conocen menores que duermen con el móvil, que se van a dormir con el móvil a la habitación? Las respuestas han sido 23 sí y 6 nos han dicho que no. Luego vamos a volver sobre esto. Esta tendencia que tiene un impacto directo en sus patrones del sueño y es de lo que vamos a hablar. Ana López, te pregunto, ¿por qué habéis decidido dedicar esta sesión al insomnio digital? ¿Qué es lo que os llevó a cerrar esta jornada con esto? Bueno, si me permitís, en primer lugar, antes de contestar a Melania, quiero dar las gracias. Las gracias a nuestra consejera por estar compartiendo esta tarde con nosotros sobre un tema que me consta que le interesa mucho, que es el bienestar emocional de nuestra infancia y juventud, porque son los seres adultos de un futuro y lo que hagamos hoy con ellos tendremos una sociedad mejor el día de mañana. Quiero dar las gracias también a Fundación Ibercaja por acogernos siempre en estas instalaciones. Son ya 21 años los que tenemos haciendo actos en el patio de la Infanta y sabemos que además tienen un recorrido muy importante porque gracias a la Fundación nos permiten alojarnos en página web y además de las personas que estamos aquí presencialmente, tenemos a personas que nos ven cuando lo colguemos en el canal de YouTube y que siguen visualizándolo, con lo cual es una herramienta que nos permite seguir ofreciendo continuamente información a la población. Como no, quiero dar las gracias a mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias y felicidades. Carlos, que hoy es su cumpleaños. Vaya, felicidades, hombre. Él ha venido, es profeso con su esposa para pasar este día con nosotros y lo tenemos a tope. Desde las 8:30 de la mañana que ha estado en televisión, no ha parado de hablar de este tema en los medios de comunicación. Y, por supuesto, Lorena, UNICEF, que nos acompaña y con quienes estamos estableciendo una estrecha alianza en el cuidado de nuestras personas más jóvenes. Acabamos hoy un ciclo que seguro que después del balance que hagamos continuaremos, porque estamos hablando de temas de candente actualidad.
En los dos eventos anteriores que hemos tenido hemos hablado de la soledad deseada por la gente joven, de cómo les influye en las nuevas formas de trabajo, y nos hablaron personas de empresa, de Saica, nos hablaron de Endalia, y también abordamos el tema del acoso escolar. Tema del acoso escolar que va muy relacionado también con el uso de pantallas, porque en este momento nos encontramos que los ataques de ciberacoso, de bullying a través de las redes sociales tienen un impacto muy alto en nuestros jóvenes, porque antes tenían el espacio seguro del domicilio, pero ahora se quedan sin espacios seguros, con lo cual abordaremos ese tema. Y me decías que ¿por qué hemos elegido este tema? 4 años son los que llevamos desarrollando este ciclo, y lo iniciamos porque hicimos una encuesta, una macroencuesta, a nuestros grupos de interés para saber qué temas eran los que preocupaban a la comunidad educativa y a los padres. Esos temas los hemos ido actualizando, porque claro, fueron 9 conferencias el primer año, luego dijimos, nos hemos pasado, esto es un esfuerzo tremendo, vamos a reducir. Pero estamos tomando el pulso continuamente a la sociedad y viendo qué es aquello que inquieta. Y entonces elegimos ese tema. Por circunstancias profesionales, yo me crucé hace 2 años con la Alianza por el Sueño y encontré un núcleo de profesionales importante que estaban trabajando desde diferentes disciplinas médicas, desde disciplinas de medicina del trabajo, de psiquiatría, para poder abordar este problema, que es un problema de salud pública, las horas de sueño que se nos están robando, y concretamente vamos a centrarnos con la tecnología, porque hay otros muchos factores que están actuando, pirateándonos nuestro propio bienestar, haciéndonos creer que no pasa nada si no dormimos. Pues muchas gracias, Ana. Mencionabas la Alianza por el Sueño, y es que te habías cruzado con ellos. Si te parece, Carlos, explica a nuestro público qué es la Alianza por el Sueño, cómo surgió esta iniciativa y así a grandes rasgos en qué estáis trabajando. Pues claro. Bueno, primero quería agradecer a Zaragoza, a la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, a las autoridades por brindarme la oportunidad de estar aquí, ¿no? Pues un día fantástico, porque es que en Vitoria está todo el día lloviendo. Y venir aquí y que haga sol. Y luego hoy he hecho una visita a la asociación y ha sido lo más bonito del día, ver cómo trabajan, cómo están, cómo son los talleres, todo lo que hacen, ¿no? Incluso más que todas las joyas que ustedes tienen en Zaragoza. En Zaragoza. ¿No? Eso me ha parecido una joya. Sí. Pues les voy a contar una especie de historia, ¿no? Yo soy neumólogo, no estudié nada de medicina del sueño porque pensaba que por la noche no pasaba nada, ¿no? Y de repente, cuando empecé neumología, pues seguro que ustedes han oído este ruido. Y entonces dijimos, anda, hace apneas, la apnea es de respiratorio, pues estudiamos el sueño. Y ahí nos empezamos a meter, y de ahí surgió en la sociedad mía de respiratoria pues un interés. Eso empezó a crear que, oiga, el sueño es algo interesante desde el punto de vista científico. Y empezó a juntarse todas las sociedades científicas que en su portfolio de residencia, sus especialistas están psiquiatría, familia, y empezamos a juntarnos en lo que se llama una federación de sociedades que hacen medicina del sueño, los otorrinos, los neurólogos, los neurofisiólogos, pero nos faltaba siempre algo, que es el lado más social u otras especialidades como los farmacéuticos, que venden ustedes cuando entran en una farmacia, por lo primero que tienen es para quitar las arrugas, para quitar los granos, antes de ir a la farmacia, y cosas con melatonina, plantas, flora, no sé qué, que se toma la gente para dormir. Lo que es toda enfermería, todas las empresas, todas las asociaciones de salud mental, y eso es la alianza, es construir un grupo que nos ha dado la oportunidad desde la transparencia de ir al Parlamento, a la Casa de Todos, ¿no? Al Senado, y explicar que el sueño es un problema que está habiendo, porque como el sueño es tiempo perdido, pues nadie quería dormir, ¿no? De hecho, todos los prime time son a última hora, la gente no da tiempo a estar con la familia ni siquiera para dormir porque no tiene tiempo, llega a la tarde de noche, y eso es lo que ha consolidado la Alianza y todos sus grupos, que es un grupo de científicos
empresas, sociedad civil y otras profesiones que queremos que el sueño sea parte importante. Y lo pusimos en el Parlamento con la primera piedra, que es un manifiesto que hicimos, pues como la paz en el mundo, ¿no? Que queremos que todo el mundo tenga el derecho de dormir bien. La verdad es que, aunque hoy lo vamos a focalizar en infancia y adolescencia y relacionado con todo lo digital, pues sí que es verdad que es un tema que daría para mucho, ¿no? Por todos los problemas y las dificultades que hay para dormir. Lorena, cuéntanos un poco qué trabajo estáis haciendo vosotros aquí en Aragón, desde UNICEF, en torno a las redes sociales y al mundo digital para la gente más joven. Gracias, Melania. Permíteme antes agradecer a SAPME y agradecer a todos ustedes la escucha y dejarnos este espacio de conversación para hablar de los derechos de la infancia y de la adolescencia precisamente en el entorno digital, ¿no? Entonces, UNICEF en Aragón lo que hace es trabajar en los derechos de infancia, buscar un poco cuáles son aquellos elementos críticos que hemos de atender especialmente, desigualdades, por supuesto, entorno protector de la infancia y todos aquellos componentes que tienen que ver con el bienestar infantil. En ese sentido, en Aragón focalizamos ahora mismo en dos ámbitos principales, que es la salud mental y los derechos digitales. Y en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con muchos agentes y aliados aquí en Aragón, con ASAPME especialmente, que estamos trabajando muy intensamente el tema de la salud mental, con consejerías también, la Dirección General de Salud Mental, Educación, Bienestar Social. Consejera, gracias. Y estamos intentando avanzar un poco en poner encima de la mesa todos aquellos elementos que hemos ido recogiendo y que nos parece importante que como sociedad podamos abordarlos. Dentro de poco, de unas semanas, haremos un acto de presentación de una alianza de todos estos agentes como UNICEF España, y donde contamos también con varios agentes de Aragón. Y luego, además, también a mí me gustaría recordar que todos estos temas los llevamos también cerca de la infancia a través de dos focos principales. Por un lado, los centros referentes de educación en derechos de UNICEF Aragón, y por otro lado, las ciudades amigas de la infancia a través de los consejos de infancia. En estos ámbitos, los niños y las niñas trabajan estos temas de salud mental y de derechos digitales. Y no puedo terminar tampoco sin recoger, aunque no lo estemos haciendo aquí en concreto en Aragón, pero al final UNICEF lo que quiere es trabajar por los derechos de la infancia allá donde estén. Y en el mundo la situación en derechos digitales, en salud mental, pero también en temas básicos de supervivencia están claramente afectados, ¿no? Ahora mismo estamos lanzando un mensaje de hambruna de la infancia en Gaza y bueno, en este sentido también presentamos propuestas para la infancia en otros países en Consejería de Bienestar Social a través de convenios de cooperación. Esto sería un poco el resumen. Pues muchas gracias. Volviendo así hacia el tema del sueño, según la Asociación Española de Pediatría, hay un porcentaje significativo de nuestros jóvenes que duerme menos de las 8 o 9 horas, que es lo recomendado por la noche. Les hemos preguntado, en otra de las preguntas que les hemos lanzado, cuántas horas creen que duermen menos de media nuestros menores. Vamos a ver si podemos ver qué es lo que nos han respondido. Bueno, pues hay 21 personas que dicen 2 horas menos de media, y luego ya 1 hora menos de media y 3 horas menos de media. Carlos, ¿cuántas horas menos duermen nuestros menores de media? Primero, ¿Estaría así en esa línea o...? Es que es un desastre todo, porque si ustedes que están ahí evalúan cuánto duermen, simplemente hagan una pequeña reflexión y la mayor parte de los que están aquí tienen que dormir entre 7 y 9 horas de media. Algunos chavales que hay ahí tienen que dormir 9 horas. Ninguno de ustedes cumpliría con la norma si fuera católico en eso. Significa que el 60% de las personas de lunes a viernes, como ustedes, no duermen el número de horas que necesitamos. ¿Y eso es importante? Sí, porque tiene relación con la supervivencia, con un infarto, con un ictus. Dormir menos de las horas normales, aunque les hayan dicho que el sueño es tiempo perdido. Tiene que ver con eso, pero ya es que en los adolescentes dicen los pediatras que ocasiona huella. Significa que si un adolescente duerme menos
y estamos hablando de 9 horas. Si es contra menos años se tiene, más se duerme. Si duerme menos, significa que las probabilidades de que su cognición, es decir, que su desarrollo cerebral sea el óptimo, se reducen. De hecho, hay una relación directa entre el número de horas y el coeficiente intelectual. Significa que contra menos horas uno duerma, menos probabilidades de ser lo que iba a ser de mayor. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro desde el principio. El sueño, nosotros, los seres humanos, estamos concebidos para dormir. De todos los animales, somos los que dormimos más o menos la mitad. Un elefante duerme 2 horas. Fíjense que tiene gran cerebro, ¿no? Y otros animales, como Batman, como un bat, como un murciélago, duerme 22 horas. Luego, no siempre es uniforme cuánto una persona duerme, pero sí los humanos necesitamos dormir 9 horas cuando somos niños, entre 7 y 9, 7 y 8 habitualmente, cuando somos adultos, y entre 6 y 7 cuando somos ancianos. Y eso no cambia, por lo menos en los siguientes 100.000 años no va a cambiar, ni siquiera Darwin lo va a cambiar. Y sin embargo, culturalmente lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque un niño, un adolescente, hormonalmente, se acuesta mucho más tarde porque le cuesta iniciar el sueño mucho más tarde. Figúrense que casi todos ustedes se meten entre las 11 y las 12 de la noche. Lo sé, no hace falta que me lo digan. Y los niños se acuestan entre las 10 y las 11:30. Significa que si se tienen que levantar a las 7 de la mañana para trabajar o a las 7 de la mañana para ir al colegio, van con 7 horas y media de sueño. Es improbable que alguien que vaya a ser matemático aprenda de las 8 a las 9 las nociones integrales y de los senos y cosenos estando deprivado de sueño. Además, ahora el insomnio digital facilita que contra más tiempo uses el dispositivo digital, más tarde te duermes. Por cada hora, 15 minutos vas perdiendo. Esto es de media, no es dogmático, no se va a abrir la sala y va a llegar agua. Es más o menos aproximado. Luego, si encima usa un dispositivo maravilloso que nos va a hacer inteligencia artificial, que nos va a hacer mejores, si lo usamos más de 2 horas, son casi media hora. Luego encima va a tardar en dormirse media hora. Hemos hablado antes de que cuando yo era niño iba con mi padre en el 850 por los Monegros en camiseta de tirantes y sin cinto de seguridad. Pero alguien dijo, oye, que el cinto de seguridad mejora la supervivencia. Oye, que tienen que tener airbag. Y a los moteros, estos de la Chopet, que tienen que ir con casco. Y eso ha salvado vidas. De hecho, se ha reducido muchísimo los accidentes de tráfico. ¿Por qué no hacemos esto con el sueño? Por eso fuimos al Parlamento, le dijimos a la ministra y a todas sus señorías que era momento de que España, como dicen los americanos, wake up America, despertemos para ver que el sueño es no solamente para los adultos, sino un problema para los niños, ¿no? ¿Y qué afecciones tienen? Mencionabas en los adultos, ¿no? El tema infarto, el ictus, y en los jóvenes, ¿qué dirías? ¿Cómo les afectan su salud física y mental? Bueno, primero hemos hablado del coeficiente intelectual. Eso ya es bastante, ¿no? Sí. De hecho, cuando hemos ido, por ejemplo, al Atleti de Bilbao, a la Real Sociedad, soy vasco y por eso los tengo a esos equipos ahí al lado, o al Alavés, y le hemos dicho a los jugadores del Atleti que si se pasa la noche jugando a la Play o en discotecas, el número de lesiones se multiplica por 2. No porque te peguen una patada, sino porque tienes más riesgo de recidivas de lesiones. ¿Cómo lo voy a decir a un universitario o a un adolescente? Si no duermes, vas a ser menos inteligente. No vas a poder optar a todas tus capacidades como ser humano, ¿no? Pero es que además se multiplica por 2 el riesgo de depresión, de trastornos de salud mental. Y tal es así que algunas casas comerciales muy conocidas de muebles han diseñado el salón de manera diferente. Yo me veo el salón no cambiando el mando como antes, que teníamos que pelearnos, sino viendo una película. Ahora ya no es así. Ellos saben que hay 5 personas en el salón. Una está viendo YouTube, otra está conectado con WhatsApp. Nadie está pendiente de una sola cosa, por eso no hace falta un mando que cambie la tele, porque casi nadie la ve, más que una sola persona. Ya es la individualidad del ser. Pero esa individualidad del ser puede hacer que si se prolongue más tiempo a la noche, no duermas.
Y el insomnio es un problema principal, no solamente las otras causas, sino digital, de problemas de salud mental. Y para eso nos están ayudando todas las asociaciones, ¿no? Y eso genera que las personas, no enfermedades que pueden desarrollar, sino problemas de desarrollo personal, ¿no? ¿Y por edades? ¿Tenéis constatado que haya diferencias? Por ejemplo, pues, entre un preadolescente y un chaval ya saliendo de la adolescencia, o entre chicas y chicos. Claro, no es sé que si... no hay diferencia de género, pero sí se ha visto que por debajo de los 5 años es que no debería existir ese problema. Ya. Cuando ahora yo voy, por ejemplo, en el avión y veo que nada más despegar el 80% de la gente se ha dormido. ¿Por qué? Porque están privados de sueño. Ya. Y veo los padres cuando voy a un sitio de cafés que les ponen la spray para que se coman las frutas o para que no les molesten. Con menos de 5 años no tendríamos que tener ni siquiera intervención, pero entre 5 y 18, ya no digo ya la universidad, es que se suma todo, no solo es el tiempo de teléfono, es más el de gaming, el de juego, más el de televisión, más el de ordenadores mientras estás trabajando. Y eso se ha visto que más de 4 horas, todo sumado, es una bomba. Lorena, desde UNICEF, ¿cómo se enmarca el uso de pantallas en relación con los derechos que tienen los niños, ¿no?, y los adolescentes? Claro. ¿Cómo se enmarca esto? La verdad es que es lo principal, ¿no? Recordemos que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado que es el más refrendado de la historia, ¿no? Y a partir de ahí, dentro de ese tratado refrendado por todos los Estados, España incluidos, nos comprometemos a cumplir y garantizar los derechos de la infancia en protección, en salud y bienestar, en educación, en acceso a servicios sociales básicos, en fin, a todo el sistema de protección que lo que tiene que ver con salud mental y con protección, ¿no? Pero claro, es un documento que es vivo. Entonces, para mí, uno de los componentes fundamentales de esta convención es que el menor pasa a ser sujeto activo de derechos, sujeto activo, no solamente pasivo de protección. Y dentro de ello, la convención actualiza todo lo que viene en la sociedad y actualizamos los temas, y uno de ellos es precisamente incorporar los derechos de la infancia en el entorno digital. Entonces, esto se hace a través de observaciones generales que van actualizándose con todos los estados. En este caso, esta observación de derecho de los menores a estar protegidos en el entorno digital, además de contar con todos los países, contó también con la contribución de 700 menores, niños, niñas y adolescentes de 27 países diferentes. Entonces, dentro de esta observación general, 4 puntos clave en lo que tiene que ver con los derechos de la infancia en el entorno digital. Primero, el acceso. El acceso a un entorno digital, en una era digital, es un derecho absoluto también en la infancia. Segundo, un entorno protector que le dé las características adecuadas para que en ese acceso a todo lo que es el mundo digital, el menor esté protegido de todos aquellos aspectos que puedan dañar su bienestar emocional. El acceso a la información, el control también de los contenidos, la privacidad, todo ese sistema de protección. Tenemos otro tercer componente, que es la educación, en competencias digitales, pero no solo, sino también en competencias ciudadanas, ¿no?, con un propósito y con un enfoque de bien común en el uso de esas tecnologías. Y un último punto que me parece fundamental es la participación infantil. Escuchar no solo su voz, lo que tienen que decir, sino también las opiniones que tienen al respecto, porque esa es la única manera que tendremos de recoger esas sensibilidades que los niños, las niñas y adolescentes tienen en ese entorno digital y poder reaccionar en función de lo que escuchemos que nos tengan que decir. Eso es fundamental. Y concretamente el insomnio digital, en lo que son los derechos de la infancia, ¿está dentro de esto contemplado? Claro, dentro del acceso digital, sí, todos los riesgos que tenemos en un uso no adecuado
de las tecnologías lleva precisamente a que los menores estén conectados por la noche y durmiendo bastante menos de lo que sería deseable, y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces, proteger ese entorno es fundamental. Ana, ¿qué factores familiares o sociales pueden aumentar el riesgo de insomnio digital entre los jóvenes? Bueno, una cosa muy importante en el tema del insomnio es que estamos hablando de hábitos. Para poder dormir las horas necesarias nos tenemos que preparar desde primera hora de la mañana cuando nos levantamos en cuanto a nuestros hábitos alimenticios, el ejercicio que desarrollamos, la convivencia que tenemos con los demás y dónde creamos los hábitos en las personas más pequeñas, en el entorno familiar. O sea que depende cómo sean los comportamientos y las dinámicas familiares, vamos a estimular más un tipo de conductas u otras y la adquisición de patrones que permitan pues tener una disciplina. Quiero dejar claro que aquí no queremos criminalizar las tecnologías. Ellas han venido para quedarse y forman parte del futuro. No podemos aislarle de las pantallas, pero hay que racionalizarla. Carlos decía muy bien, antes se fumaba desde más pequeños, o teníamos conductas que eran inadecuadas, y yo comentaba, yo me acuerdo de ir en la moto las dos hermanas con mis padres, ahora nadie se nos ocurriría. Ahora tenemos esta eclosión y este boom, y cómo eduquemos, cómo nos comportemos, pues vamos a tener también las consecuencias en nuestros menores. El entorno familiar es fundamental, y además siempre pensamos que hay factores socioeconómicos que pueden hacer que una clase social u otra tenga más o menos patrones inadecuados. No depende, lo agrava unas circunstancias, pues por ejemplo con una vivienda que no puedan tener un espacio de silencio, de habitabilidad correcta. Hay factores externos que nos impiden el sueño. Todos lo sabemos. En la época estival, con los calores de Zaragoza, cuántas noches insomnes hemos pasado todos, y también nuestros menores. Entonces, ahí hay una afectación. Pero sobre todo hay un factor que influye muchísimo en las conductas humanas, y es el estrés. Y yo diría, no el estrés, sino el distrés. Acumulamos. Y siempre que pensamos en el estrés, pensamos en el ámbito laboral. Y decimos, es que hemos venido muy cansados del trabajo y les ponemos las pantallas para que no nos molesten. Sí, pero es que el ambiente familiar también genera ese distrés. Tenemos, os imagino, todos los que hemos tenido críos, o recordamos cuando éramos jóvenes, levántate de la cama que no me levanto, que tienes que desayunar, que tienes que irte corriendo, que perdemos el autobús. Esa situación acaba poniéndonos alterados. Eso nos va acumulando tensión a lo largo del día. Las preocupaciones de los estudios de nuestros hijos, a veces pues, la economía de la familia o la propia convivencia. Tenemos idealizados a los núcleos familiares, pero dentro de los entornos familiares hay muchas disfunciones que generan malestar. ¿Y eso qué condiciona? Pues desde luego irritabilidad, tensión y malestar. Y eso conduce a conductas de tensión, de alta tensión en el entorno, que favorece la falta de comunicación. Y al final esa falta de comunicación lo que produce es el aislamiento social. Y ese aislamiento social nos hace ser más tendentes a engancharnos a ver películas, a ver series, a lo que has descrito de ese entorno doméstico donde se ha roto totalmente la comunicación y cada uno está en su zona de confort porque teme abrirse a los demás. Entonces, los factores sociales son importantísimos en cuanto a las dinámicas familiares y desde luego tienen un alto impacto en los comportamientos que van a tener los menores. Si han tenido una correcta educación, si además tenemos la capacidad de dialogar con ellos, interesarnos por cuáles son sus redes sociales,
conocerlas, hacer un control parental en aquellos casos que vemos que es necesario. Somos sus educadores, no somos el amigo que le permite, porque al final hay una serie de elementos muy poderosos, luego hablaremos de ellos, que van a jugar en nuestra contra. Entonces, tenemos que pensar que lo que no hagamos desde la infancia será muy difícil de corregir en la adolescencia. Por eso, el ambiente de la familia es fundamental. Al hilo de lo que dice Ana, Carlos, si hablamos de prevención, de qué se puede hacer, cómo podemos mejorar el sueño de nuestros jóvenes, el entorno, su habitación, el sitio en que están, qué podemos hacer o qué pueden hacer las familias pues para mejorar esa calidad del sueño de los jóvenes relacionado con este entorno digital. No es tan sencillo, porque culturalmente, si yo les digo que los científicos queremos cambiar el horario y ponerlo no solamente como el horario de invierno, sino como el horario que nos corresponde, y les digo que en verano a las 3:30 de la mañana es de día y a las 3 de la tarde en invierno es de noche, 3 de la tarde de noche, como en Londres, pues seguro que ustedes, que les gusta ir a tomar unas tapas a la tarde o les gusta pasear con sus amigos o amigas, pues dirán, ¿cómo que a las 3 de la tarde de noche? Porque culturalmente nos cenamos. ¿A qué hora cenamos? A las 11, a las 10. Cuando en el resto del mundo se cena, ¿a qué hora? ¿A las 6:30? ¿A las 7:30? Ya me estoy viendo caras de uy. ¿Comer a las 12:30? ¿Qué les parece bien? Eso es lo que nos corresponde por planeta. Hemos decidido que sea con cebolla la tortilla, pues vale. Pero que sepan ustedes que nuestro horario, y eso solo se hace legislando, lo mismo que con los jóvenes, ¿no? De hecho, en Vitoria, y les invito a todos que quieran venir, que está aquí al lado, 2 horas, vamos a hacer una cumbre de transformación de horarios infantiles, juveniles y universitarios, porque queremos, con la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española del Sueño y la Alianza, queremos ver si somos capaces de identificar entre todos, profesores, AMPA, padres, madres, políticos, científicos, saber si somos capaces de unificar el horario. La Asociación Americana dice que hay que empezar los colegios a las 9:30. Algunos padres dirán, ¿y qué hago con el niño yo hasta las 9:30 si yo entro a las 8? Los profesores dirán, ¿y yo qué hago hasta las 9:30? No es nada sencillo legislar eso, porque culturalmente es tan complicado, porque tenemos una inercia tan diferente. Levanta la mano quién está 2 horas antes de meterse a la cama sin móvil. Muy bien, este chico que veo ahí, bien. Que sepáis que ha levantado la Aquí mano estamos, gente muy joven. Sí, sí, es verdad. Sí. Estamos 100 Gente muy personas joven. y 4 personas han levantado la mano. ¿Pero a dónde vamos? O sea, que quiero decirles que esto no es solamente de los consejos habituales de 2 horas antes dejar el móvil, ponlo en modo avión, ponte en modo avión, que la habitación sea una habitación, no sea un plato de televisión ni un plato de radio, que sea un sitio en el que dejes todos los problemas, si puedes, para el día siguiente, que los consejos de la abuela de consulta con la almohada, nunca se consulta nada a la noche con la almohada. Pero es tan sencillo hablar desde el púlpito, ¿no? Yeah. Y tan difícil hacerlo porque la inercia que tenemos es que terminamos a las 6 de trabajar, hay que hacer las extraescolares, llegamos a las 8, hay que poner la cena, cenamos, no como los ingleses, cenamos muy tarde, y llega ya a las 11 de la noche y, coño, si no me da tiempo a dormir. Es que no tengo tiempo. Entonces, esto nuestros legisladores tienen que empezar a conocer que igual el mundo, como en otras cosas se ha legislado, hay que empezar a modificarlos. Y dentro de casa hacer lo posible para que ese ambiente de pre-de-sueño pues sea de pre-de-sueño, es en el que todo el mundo contribuya a dejar los órganos, padres, madres, hijos, abuelas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que más, digamos, distorsiona el sueño de los más jóvenes? ¿Es, no sé, la luz azul esta de los móviles? ¿Es que se alteran porque ven en redes sociales, no sé, que su amigo no sé qué?
es porque están con los videojuegos y eso les levanta mucho más el ánimo en lugar de, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿qué Creo dirías que las que has es? dicho todas. Hay tres No, cosas que no sé por qué. científicamente... No, las tres cosas las has dicho. Has dicho tiempo total de pantalla, número de horas que uno ve la tele, más ordenador, más gaming, más teléfono, más la emocionalidad de lo que estás viendo, ¿no? Si estás jugando a juegos de guerra o estás viendo una película de Rambo o estás viendo una película de guerra o de miedo, te influye. Y luego la luz azul que emiten los dispositivos, que se ha visto que tiene menos influencia en los adultos, pero que influye no en los ancianos, sí en los adultos, y que influye negativamente también en los niños, ¿no? Porque de hecho hay veces que queremos usar la luz azul en los ancianos para sincronizarles, ¿no? Porque se ha visto que les despierta y les sincroniza con el planeta, el espectro de luz azul, no la luz azul como tal, no el fosforito azul. Luego sí que lo usamos en los ancianos, pero los adultos no está claro que influya, sí, en los jóvenes, aunque no sabemos en qué proporción lo hace, ¿no? Pero las otras dos cosas, sí. Leía hace unos días que tampoco es bueno nada más levantarnos, que también creo que es una costumbre que tenemos, no solo los jóvenes, sino los no tan jóvenes, que es coger el móvil nada más levantarse. Entonces leía que no es bueno porque como que nuestro cerebro todavía no está preparado para la cantidad de impactos que le vas a dar nada más levantarte de la cama, ¿no? Mirar en redes sociales lo que ha pasado. No sé si eso es así o... Bueno, inercia de sueño, que se llama. De hecho, saben ustedes que el sueño, o sea, a nosotros nos pasa algo, pues nos enfadamos con el vecino o vecina, con el profesor o profesora, o con el amigo o la amiga, ¿no? Y el sueño pacifica. De hecho, seguro que ustedes, cuando se levantan, o sea, entran a la cama de una mala leche y me la cargo mañana. Y se levantan como diciendo, bueno, pues igual no ha sido para tanto. Porque el sueño disminuye el estrés postraumático. De hecho, lo saben muy bien cuando van a la guerra a los soldados, que les obligan a dormir para disminuir, porque el que no duerme sigue con eso y se levanta y va como Rambo a matar a todo lo que sea. Y saben que el sueño es como una especie de sedante. Luego, utilizar el sueño como un fármaco es lo que más nos contribuye a que esto cambie. Tenemos ahí una tarea importante, ¿eh? Pero es más legislativa que... O sea, muchos de los que están aquí, padres y madres, pues claro que les han enseñado a hacer pis, a coger el cuchillo, el tenedor, cómo se maneja, les han enseñado cómo se tienen relaciones sexuales, cómo se maneja uno en la sociedad. Y de sueño no les han hablado de nada. Más que vete a la cama. Antes, pues decíamos, Jesucito de mi vida, y tal, como que es algo mágico, ¿no? Y bueno, mañana nos vemos, ¿no? Porque igual te la palmabas mientras estabas dormido, ¿no? Bueno, en esto que estamos hablando, ¿no? De lo que pueden hacer los legisladores, pero también está claro que el papel que pueden tener las familias, también los educadores, en lo que es la prevención del insomnio digital, que, bueno, que el hecho de que hayáis montado esta mesa redonda aquí es porque realmente es un tema que preocupa y que es un nuevo reto al que hay que enfrentarse. ¿Qué pueden hacer para ello las familias, Ana? Bueno, normalmente cuando acuden a profesionales suele ser cuando ya hay un enganche, cuando se produce una situación problemática y entonces decimos, ya hemos llegado tarde. Realmente lo que tenemos que hacer es trabajar desde la prevención y eso se trata de construir entornos y contextos domésticos y familiares donde se fomenten alternativas y se practique una higiene del sueño colectiva, doméstica. No sé si habéis visto alguno de estos anuncios que circulan en Internet, donde se ve a menores replicando los gestos de los padres. A mí me gusta mucho verlos porque realmente te hace pensar. Ellos son grandes, absorben todo lo que están viendo. Entonces, lo que hacemos nosotros por imitación lo van a repetir. Si nos ven fumando, pues es más probable que fumen
a no ser que sean muy rebeldes y lo que quieren es que dejes de fumar tú, ¿no? Y la gente más joven tiene una etapa de rebeldía que es normal y además forjadora de su personalidad, que va a ir en contra de lo que se le establezca, pero va a quedar el pozo de cómo se les ha educado. Por eso lo que hay que fomentar en los entornos familiares son espacios de seguridad, de diálogo y de comunicación. ¿Qué nos pasa a los padres y a las madres? Que muchas veces creemos que la comunicación significa echar una chapa y tener discursos monologuistas hacia nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es realmente escucharles. Y cuando tenemos esos espacios de escucha, nos van a contar cuáles son sus preocupaciones. Y ahí sí que va a haber una comunicación. Y es más fácil concienciar, saber y luego pues, preparar el entorno doméstico. Pues desde esos hábitos que comentaba Carlos, de cenar más pronto, tener un espacio más de relax, de conversar entre la familia. Parece que lo que estoy contando sea algo utópico, pero no lo es. Muchas familias sí que tienen esos roles de comportamiento y sus hijos realmente tienen una forma de afrontar la cantidad de estímulos que tienen para ir en contra de esta situación, que son realmente ladrones de horas de sueño, lo van a poder reconsiderar. Y luego pues hay etapas en las que va a ser muy, muy difícil, porque tenemos muchos factores en contra. Lorena, vosotros tenéis, creo, algún estudio en UNICEF sobre cómo impacta este uso de pantallas, ¿no?, en el desarrollo integral del menor. Sí, realmente el sueño al final, lo hablábamos antes con Carlos, nos agota a todos, menores incluidos. Es que si no dormimos, pues al final las consecuencias en el día a día o al día siguiente en los menores, pues es en educación, estoy menos activo, estoy más irascible, tengo menos capacidad de reacción, absorbo menos ¿no?, lo que pasa en mi entorno, y eso son dificultades importantes al no cuidar la higiene de sueño y la higiene digital. Un par de datos de estos estudios de UNICEF, que siempre contando con la colaboración de los menores, reconocen que el 50% de los menores entrevistados, unos cuantos miles en España, unos 15.000, utilizan el móvil, acceden a redes sociales más de 5 horas los fines de semana, y un 30% más, o sea, esas mismas horas a diario. Pero hay un dato también que nos parece importante: el 60% de estos menores se lleva el móvil a dormir, y de ellos más del 23% lo conectan a partir de las 12 de la noche. Si al día siguiente tienen que estar en el cole, en el instituto, por ejemplo, los chicos, chicas, a las 8 de la mañana, que decíamos a primera hora de la mañana, pues hagamos cuenta del impacto que puede tener eso, ¿no? Entonces, para UNICEF es muy importante que a la hora de poder estar dando recomendaciones y un poco cómo abordar estos temas, poder dotarnos de datos y de evidencias, ¿no?, donde la recolección de esa información contando con los adolescentes es fundamental. Lo hacemos sistemáticamente todos los años y hemos sacado un informe justo post-pandemia, precisamente por el boom que hubo de tecnologías en ese momento tan complicado, y a partir de ahí hemos sacado el impacto de las tecnologías en la adolescencia, donde salen datos pues un poco abrumadores que quiero nombrar rápidamente, en lo que significa la falta de descanso, el mal uso de los derechos digitales, cómo afecta también en salud mental. 4 de cada 10 manifiestan haber tenido un problema por este motivo. 4 de 10 adolescentes considera que sus problemas de salud mental no son importantes, no somos conscientes de la dificultad, y por lo tanto tampoco lo levantan.
y tampoco lo comparten en su entorno familiar más cercano. Su red para compartir la situación de cansancio, o de desasosiego o de malestar es su propia red de pares y de amigos, ¿no? Entonces, estos son datos que nos parecen importantes. Y, sin embargo, entre ellos están muy dispuestos a ayudarse, pero no tanto a pedir ayuda. Entonces, son datos que nos han llevado también a actualizar anualmente lo que llamamos el informe del Barómetro de la Infancia y de la Adolescencia, donde ellos mismos analizan las diferentes situaciones y hacen un ranking de aquellas preocupaciones que tienen que ver con el entorno digital y con los peligros que le ven vinculado, y donde, por ejemplo, las agresiones sexuales es un tema top por encima de otros cuantos que los hay, ¿no? Entonces, yo invito a que se acuda a estos informes que están disponibles en la web de UNICEF, y a los adolescentes que estáis también aquí, que podáis leerlos y que podáis contrastarlos, porque eso es importante, ¿no? Poder tener esa información y esos datos que nos lleven a una acción, a un plan de acción sistematizado a nivel de administraciones, a nivel de entorno familiar y entorno educativo. Como comentaba Ana, la familia es muy importante, y estar atentos y atentas a cómo reaccionan nuestros menores es fundamental para llegar antes que el daño, para que el concepto preventivo esté por delante del paliativo. Y decías que en este observatorio son los propios chicos y chicas los que os responden o los que os plantean preguntas, ¿no? O dudas. Y sobre este tema concreto, ¿os dicen algo sobre el insomnio, sobre no puedo dormir o me despierto por las noches o se ha convertido en un problema? Como comentaba, no es tanto como detectado un problema. El hecho de decir, bueno, sí, es que duermo poco, otro dato. La mayoría de los adolescentes utilizan las redes sociales diariamente con mucha frecuencia, pero la mayoría tiene 3 perfiles de redes sociales. Y en cada uno de esos perfiles, 3 redes sociales, y en cada una de esas redes tienen 2 o 3 perfiles que tienen que alimentar y que tienen que atender. Entonces, para ellos es una dedicación de tiempo. La falta de sueño o el no poder dormir todo lo que quiero está justificado porque necesito tiempo para atender aquellas redes que para mí son importantes. Entonces, eso también es un elemento que ellos levantan como algo normalizado también en su vida. Ana, ¿qué señales dirías que son las que hay que tener en cuenta para darnos cuenta de que el uso de las pantallas se ha convertido en un problema y de que hay que ir a un especialista? Bueno, lo primero, el cansancio, la irritación. La irritabilidad suele ser la primera manifestación que vemos en los jóvenes, incluso cuando tienen una depresión. No se manifiesta de la misma forma que en los adultos. Entonces, cuando vemos que hay un mal seguimiento académico, cuando vemos que hay una falta de atención prolongada y que están en otra onda, hay que promover el diálogo con ellos para ver qué es lo que está pasando. Pero yo siempre digo que lo primero no es acudir a un profesional sanitario. La comunidad educativa tiene a sus tutores y tiene a los orientadores educativos, que son quienes más conocen a nuestros hijos, y a veces puede haber conductas que sean diferentes en el entorno escolar o en el propio domicilio. Entonces, yo siempre recomiendo que el primer contacto tiene que ser en el colegio o en el instituto. Cuando esto ya se ve que realmente excede el problema, pues tienen que ir a su propio pediatra. De hecho, tenemos en la Alianza por el Sueño pediatras especialistas en trastornos del sueño, porque normalmente, salvo que haya una patología de base, estamos hablando de patrones educativos que se pueden reconducir. Y en el caso de que ya nos dé señales de que hay una conducta que puede llegar a verse en los niños atrapados, no quiero decir adictivo ni mucho menos, pero que les es muy difícil salir, el propio pediatra va a ser quien recomiende si debe tener una atención psicológica o psiquiátrica.
Porque es que dormir, queremos que os quede clarísimo, es imprescindible, es necesario. Es que no solamente tiene patologías a corto plazo, es que en las etapas de madurez de los cerebros infantiles y adolescentes va a tener consecuencias a futuro y es importante que hagamos una prevención. Y desde ASAPME Aragón, ¿qué recursos tenéis para cuando ya han pasado todas estas fases que comentabas? ¿Qué recursos tenéis para trabajar en esto? Pues con las familias. En ASAPME trabajamos además desde la prevención también. Ya hace más de una década que contamos con un departamento de atención infanto-juvenil. Comenzamos trabajando con temas de acoso y eso nos conllevó a ver muchas otras problemáticas en menores y pusimos en marcha acciones de formación en la comunidad educativa dirigida tanto a profesorado como a padres y como a los propios alumnos. De hecho, con Fundación Ibercaja estamos ofreciendo un abanico muy importante de acciones formativas que son gratuitas gracias a que las paga la Fundación para los colegios. Y, por otra parte, la intervención psicológica y psiquiátrica para adolescentes cuando es necesario el abordaje. Y otra función que también tenemos son los grupos de orientación a padres, grupales, que suelen funcionar muy bien porque realmente se encuentran entre iguales y estamos impulsándolos en esta etapa, esos grupos de psicoeducación y también de trabajo en habilidades sociales de los menores para que puedan aprender nuevas pautas de comportamiento. Pues bueno, antes de continuar, aunque ya estamos en la fase final de la mesa, si os parece, vamos a ver la respuesta a la tercera de las preguntas, que es ahí, que era si se habla lo suficiente sobre el impacto que supone en la salud de los menores la pérdida de horas de sueño. Y bueno, está claro, ¿no?, que la mayoría de quienes habéis respondido habéis dicho que no se habla lo suficiente. Así que os lanzo aquí también esta pregunta de responsabilidades, ¿no?, si consideráis también que, bueno, primero, que se habla poco, que deberíamos hablar más de todo esto, y también si creéis que la industria tecnológica, por ejemplo, tiene responsabilidades sobre este tema. Carlos, empieza tú. ¿Hablamos poco sobre esto? ¿Sobre el sueño digital? ¿Desconocemos? No, que digo que hay tantas cosas para las que hablar que el sueño. Es que no sé. Pero voy a hacer un símil. ¿Saben ustedes por qué nació los vapeadores? Porque las industrias de tabaco perdían dinero. Y dijeron, ¿cómo engancho yo a la gente, a los adultos con esto? No, a esos. Los voy a pillar con los vapeadores. Y les pilló. Luego dice, pues me meten una multa de 500.000 millones. Pues si gano 35.000. Luego dijeron, vamos a hacer humo de baja combustión. O vamos a hacer los cigarrillos electrónicos. Porque la industria quiere sacar, que luego esto me lo ha comentado Ana, quiere sacar beneficio. Lo mismo pasa con los sueños. Que alguien quiere sacar beneficio de esto. Entonces, del sueño hay tantos problemas que el sueño no... Oye, que es que porque estoy mucho con la tablet no duermo. Pues no uses tanto la tablet. Yeah. No. Yo creo que tiene que ser algo que legisle. De hecho, España es el país del mundo que más fármacos consume para dormir. Vamos a irnos a Londres a 1937. ¿Saben ustedes cómo dormía la gente? Pues no dormía, porque los bombardeos en Londres eran la leche. Y alguien dijo, pues me voy a inventar el diazepam, Valium. Y entonces empezó a sembrar de diazepanes a toda la población de Londres y empezaron a dormir. Pero los niños, ¿qué les hacían? Como en las figuras que estamos ahora en un, como se llama, un subterráneo, en un búnker, bombardeando, ¿cómo hacían? Les abrían las espitas de gas para dormir a los niños. Luego el sueño, incluso en guerra, es un verdadero problema. Ahora que estamos en una situación de bienestar, el sueño sigue siendo un problema. Por eso los fármacos, 7% de los adolescentes empiezan a tomar los fármacos de los padres, madres, abuelos y abuelas. 7%. Y esto sigue subiendo. Luego, no solamente vamos a tener un problema de insomnio digital, sino de
fármacos digitales que toman para evitar el insomnio digital. Y esto es difícil resolverlo una familia de manera individual, ¿no? Tiene que resolverlo la administración. Tienen que ver qué cosas se pueden hacer. Un fármaco para el dormir solo se puede prescribir durante 3 meses. Y a mí me viene a la consulta gente que lleva 20 años, por no decir 30, con el mismo fármaco. Luego, no hay desprescripción. Eso es una falta de control de fármacos para dormir que están pasando ya como si fuera una osmosis a los adolescentes, ¿no? Que necesitan pues, un poquito de Red Bull a la mañana o café, o que necesitan a la noche un fármaco, un hipnótico para dormirse. ¿Y eso es lo que queremos? No. Queremos derechos. Queremos que nuestra juventud sea más sana. Y esto empieza a ser un verdadero problema. No lo digo como catastrofista, ¿no? Como que esto es una catástrofe. Ahí tenemos tantos problemas que esto es un pequeño más. Pero si conseguimos que el sueño, que es fácil de llevar, no sea un problema, pues ya intentaremos arreglar los demás, ¿no? ¿Qué opináis vosotras? ¿Qué pensáis que a nivel comunitario, a nivel político, qué más se podría hacer? Sí, o sea, yo creo que a nivel tecnológico... ¿O por dónde estáis trabajando? A nivel tecnológico, como comentaba Carlos, la industria tecnológica tiene la capacidad de buscar la solución, tiene la capacidad de diseñar un móvil adecuado para la infancia, tiene la capacidad de revisar sus productos y sus servicios enfocados a la infancia. Por lo tanto, tiene que dar un paso más y eso es lo que evidentemente falta. Hay ahora mismo un anteproyecto de ley orgánica de protección a los menores, está en el Congreso, está recibiendo las enmiendas de todos los partidos políticos y ojalá salga adelante, porque ahí lo que hay es la obligación a las tecnológicas de regular, de revisar sus productos y de cuidar sobre todo la atención al menor. Esta, ojalá, sea una solución que se aplique y que se aplique de manera decidida, ¿no? Porque seguramente será una vía de solución importante para regular el sueño, el acceso adecuado, el tiempo de los menores de calidad y que realmente, y lo que decía antes Ana, no se trata de demonizar, ni muchísimo menos. El mundo digital bien utilizado nos va a dar bondades y beneficios a todos y todas, pero bien utilizado, ¿no? Entonces vamos a cuidar que eso sea así y poniéndole voluntad en todas las partes en las que podemos estar actuando, ¿no? Industria tecnológica especialmente. Sí que quiero anotar también que, por ejemplo, en el mes de enero, Orange ha hecho un acuerdo de colaboración con UNICEF y se compromete a 2 cosas: a revisar sus productos, mirando hacia la infancia especialmente, y a incorporar como grupo de interés de su compañía a los menores, escuchando un poco sus necesidades. Entonces, son elementos que dices, bueno, si poco a poco vamos avanzando por ahí, vamos a buscarle la esperanza de que podamos mejorarlo, claro. Ana. De hecho, en ese proyecto de Orange está participando uno de nuestros compañeros de la Alianza por el Sueño, Armañones, y está metido en ese proyecto precisamente para poder regular. Yo aquí, los que me conocéis sabéis que soy bastante optimista, pero en esta ocasión no lo soy. Hay tanto poder económico detrás en robarnos las horas de sueño que habrá legislación, porque la tiene que haber, habrá regulación, pero se la saltarán. O sea, cada hora robada de nuestro sueño es un dineral en publicidad. O sea, no hay plataforma, no hay elemento que estemos manejando que no esté nutriéndose de publicidad. Imaginaros una hora de sueño menos de toda la población que utiliza tecnologías supone miles de millones de euros. Y si vemos cómo eso tiene un impacto en la salud, sabemos que al final hay un único beneficiario, que son las tecnológicas. Y tienen además herramientas que se lo permite hacer, porque están jugando con nuestra propia psicología, porque están lanzando productos que realmente son tremendamente atractivos y que nos acaban enganchando a todos y saben cómo hacerlo.
y saben cómo utilizar el sistema de recompensa del cerebro. O sea, todos sabemos que los likes están despertando nuestro impulso dopamínico de la satisfacción, con lo cual quieren más. Luego, hay conductas, no hemos hablado de ello, pero de vez en cuando me acordaba y lo quiero decir. Hay padres y madres que se sienten muy satisfechos de exponer a sus hijos en redes sociales. Entonces, si les estamos poniendo ahí porque nos parece que son monísimos y monísimas, pero no solamente los exponemos a mucha perversión que existe en la red, sino también a que ellos mismos quieran ser consumidores y verse en esas redes. Luego tenemos ese efecto que es el llamado FOMO, miedo a perderse algo. Están enganchados porque si no están conectados, piensan que se van a perder las noticias, fíjate, importantísimas del mundo mundial, ¿no? De si la última Instagram ha sacado este modelo o este otro, pero necesitan estar ahí. Todo ello tiene un alto impacto y muchos intereses detrás. Y luego hay otro factor muy importante, que es el aislamiento del que hablábamos antes. En esos contextos donde se sienten aislados, hablamos muchas veces de la soledad no deseada del mayor, pero es que nos estamos encontrando, y eso UNICEF lo ha datado muy bien, la soledad de los menores y que buscan en las redes sociales su conexión con otros. Y son en esos momentos donde dices, somos David contra Goliat luchando para equilibrar la situación. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Si os parece, nos acompaña desde el inicio de la jornada, aquí en primera fila, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, del Gobierno de Aragón, a la que invito a sumarse a este evento, aquí, ahí a clausurar esta jornada. Bueno, pues buenas tardes. Gracias una vez más, Ana, por invitarme a acompañaros en esta última charla del ciclo de salud mental infanto-juvenil que habéis organizado en ASAPME y Fundación Ibercaja. Sabéis que intento siempre que me invitáis a estar, es complicado, lo digo siempre por las agendas, poder participar y escuchar, pero es importante que en cuanto tenemos un hueco, podemos sentarnos, escuchar y reflexionar con vosotros por cuanto nuestra responsabilidad nos lo exige. Este es un tema que nos preocupa a todos. Yo os estaba escuchando, además de tener la responsabilidad política, pues soy madre de 2 adolescentes, ¿no? Y es verdad que estamos todos muy preocupados. Se podrá legislar, podremos poner los medios desde las instituciones que los estamos poniendo, pero hay una cuestión que es inequívoca. Si no hay una participación de las familias, si no hay una concienciación de los padres, va a ser muy complicado. Y tenemos un problema. Yo no soy optimista tampoco con esto, Ana, comparto contigo, porque esta es nuestra generación del futuro, esta es nuestra sociedad del mañana y es una sociedad que vive en un contexto complejo. Lo decía Lorena, su forma de relación son las redes sociales, tienen miles de perfiles, necesitan alimentar esos perfiles, les resta horas de sueño, pero dentro de ese contexto complejo tenemos que ser los padres quienes pongamos los límites, y es muy complicado llegar cansado de trabajar y poner los límites, y ya no sigues con el móvil, ya no ves el YouTube, te vas a dormir, descansas, desayunas bien, vas al cole, y ese tirón, y estáis aquí muchos padres y madres, hay que aguantarlo, ¿no? Y hay que aguantarlo cuando estás cansado y cuando además genera conflicto en casa. Y has dicho, Carlos, una cosa que a mí me ha tocado, y es porque yo creo que todos hemos reproducido la imagen, ¿no? Estar los 4, los 5 en el salón, y esa individualidad del ser, es verdad, que ha sido de
esa familia que veíamos juntos la serie, ¿no? El lunes sabíamos qué serie, el martes qué serie, el miércoles qué serie, que la comentábamos, que nos reíamos y que incluso nos emocionábamos juntos, y ahora estamos en el salón cada uno con su móvil. La inmediatez de la noticia. Yo todos los días a las 6 de la mañana leo la prensa y últimamente cuando la leo digo, pero si ya lo leí ayer noche. Si a las 12 de la noche ya estaba leyendo las noticias, si seguía con el móvil leyendo las noticias. Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda, pero sobre todo yo creo que es a los padres a quienes en donde tenemos que poner el foco, porque las entidades estáis preocupadas, concienciadas y trabajando, los profesionales estáis concienciados, preocupados y trabajando, las instituciones también, pero tenemos que hacer esa reflexión sobre las familias, porque al final somos quien tenemos que aguantar ese tirón y quienes tenemos que educar, al fin y al cabo, en el uso responsable de esas nuevas tecnologías. En estas 3 sesiones, además, Ana, que habéis, ASAPME, que habéis programado este año, ya lo habéis dicho, habéis abordado otros asuntos que preocupan a los jóvenes y sobre todo a las familias relacionados con la salud mental, esa soledad no deseada, el círculo vicioso también de las redes sociales, el acoso, también producto de esas redes sociales, y tratamos hoy el insomnio digital, sobre el que habéis hablado en esta tarde. Así que gracias a Ana López Trenco, a Carlos Egea, que hoy ha descubierto que quizás tenga orígenes aragonesas, a Laura Fernández, coordinadora a Lorena, de UNICEF Aragón, y a Melania, que ha moderado esta mesa. Yo hacía hincapié en la familia, porque hoy una familia, sea como sea, requiere del valor y de los valores y también de tolerancia a la incertidumbre, porque educar a un niño es una aventura llena de altibajos y de desafíos para los que, reconozcámoslo, pocos están o estamos preparados. Educar como crecer significa tomar decisiones, significa equivocarse casi siempre, acertar a veces, y especialmente se trata, que es yo creo que de lo que habéis tratado también de hablarnos hoy, se trata de acompañar, de escuchar y de entender también a nuestros niños. Hemos visto que todos, abuelos, padres e hijos, estamos expuestos a cometer errores al adentrarnos en los entornos digitales, pero podemos esforzarnos por equiparnos con herramientas y habilidades para evitar ese lado oscuro de las redes. Os decía que estamos preocupados. Ha sido el tema de las nuevas tecnologías y la repercusión sobre niños y jóvenes el tema central de nuestro Congreso de Familias, el primer congreso que celebramos hace apenas unas semanas. Es el centro también de las actuaciones que se están afrontando desde el Instituto Aragonés de la Juventud. Hemos puesto el acento en una herramienta preventiva respecto al porno y los daños que tiene el porno en nuestros chicos y chicas adolescentes, que ha sido altamente demandado por los colegios y por las familias, porque eso tiene también una repercusión muy seria sobre las relaciones entre nuestros menores. Y hemos impulsado también una comisión de estudio en las Cortes de Aragón sobre el tema de las pantallas, a raíz precisamente de la ley nacional, que yo, como Ana, comparto que es demasiada la publicidad y el dinero que hay en juego como para que al final pueda tener algún resultado si no hay una implicación seria de las familias. Hoy nos habéis querido mostrar que es posible llevar a cabo una crianza responsable y segura en un contexto en el que móviles, redes y videojuegos, a veces todo a la vez, como decía Carlos, ocupan horas y horas de nuestros jóvenes, también de nosotros, pero tenemos que intentar estar a la altura de este desafío y no es sencillo. Así que gracias una vez más por ayudarnos a incorporar ideas, estrategias y herramientas para acercarnos a un punto de equilibrio y bienestar en el ámbito digital. El Gobierno de Aragón está preocupado, seguiremos trabajando de la mano de las entidades, de la mano de los colegios, de la mano de los profesionales en prevenir, en tratar, pero sobre todo en concienciar a las familias, porque, insisto,
creo que es ahí donde está la clave. Así que gracias a todos y sobre todo gracias por estar hoy aquí y por participar de esta preocupación. Gracias. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Tenemos un reto por delante todos de aprender a usar de manera responsable la tecnología, que también tiene muchos beneficios. Les han entregado una encuesta cuando han entrado para valorar esta sesión y también para proponer otros temas que les gustaría que ASAPME Aragón trate en otras sesiones. La pueden responder en papel o bien en el código QR que tienen ahí la pueden descargar y responderla. Muchas gracias y hasta pronto.